Joey Porter, la chica que empezó siendo una digna e icónica protagonista y que terminó como una quejumbrosa de primera e igual de moralista que una señora de 80 años. Aquí analizaremos los eventos de la serie Dawson's Creek que causaron el peculiar desarrollo de este personaje. Yo soy Lau y bienvenidos a mi canal. Infancia complicada. Joey Porter tuvo una infancia bastante complicada. Cuando era pequeña tuvo que enfrentar la pérdida de su madre, quien falleció a causa del cáncer. Este doloroso suceso marcó su vida de manera significativa, pero las adversidades no terminaron ahí, ya que su padre estuvo en la cárcel durante gran parte de su infancia y adolescencia. Joey quedó prácticamente sola con su hermana mayor, Bessie, quien se convirtió en su figura de apoyo y protectora. A pesar de la ausencia de una figura paterna y de los problemas económicos que aquejaban a su familia, Joey nunca permitió que estas circunstancias definieran su futuro. Su determinación y fortaleza eran evidentes desde temprana edad, pues desde el principio Joey demostró ser una chica inteligente y audaz. A pesar de tener responsabilidades como trabajar en el restaurante familiar, nunca dejó que esto afectara su rendimiento escolar. La vida de Joey Porter antes del inicio de la serie Dawson's Creek fue una montaña rusa emocional, llena de altibajos y desafíos, pero a pesar de todo se aferraba a sus sueños y aspiraciones con una determinación inquebrantable. Su infancia sentó las bases para el viaje de autodescubrimiento y crecimiento que experimentaría a lo largo de la serie, pues un personaje con estos orígenes y personalidad promete bastante. ¿O no? Inicio de su adolescencia. Joey Porter era un personaje lleno de promesas en las primeras temporadas de Dawson's Creek. Era ingeniosa, ocurrente y sarcástica, un poco malhumorada también, pero no tanto como para hacernos poner los ojos en blanco, como ocurriría más adelante. Tenía una personalidad fuerte y la habilidad de defenderse a sí misma, lo cual la hacía admirable. Resultaba fascinante presenciar su enamoramiento con Dawson y al mismo tiempo estresante ver cómo él no se daba cuenta y comenzaba una relación con Jen. Desde el principio Joey no se mostraba amable con Jen, pero al menos en ese punto se podría atribuir a los celos, algo comprensible. Después de todo, Joey había esperado toda su adolescencia para tener una oportunidad con Dawson, solo para que una extraña apareciera y se la arrebatara. Además, no podemos olvidar la edad de su personaje en ese momento. No se puede esperar demasiada madurez de una chica de 15 años con las hormonas revueltas. Me encantaba el personaje de Joey hasta su fallida relación con Jack. Aplaudía todo lo que hacía y todas sus rabietas porque al principio estaban justificadas y no lloraba o pataleaba sin motivo, como sucedería en las últimas temporadas. Cuando finalmente logra estar en una relación con Dawson, desde el final de la primera temporada, Joey se da cuenta de que no es como ella esperaba. Dawson resulta ser un novio bastante tóxico que no la deja crecer, evolucionar ni explorar sus propios intereses. Es por eso que Joey comienza a interesarse en Jack, el atractivo chico nuevo que realmente la comprende y respeta su libertad. Me encantó que Joey haya dejado a Dawson por Jack. Sin embargo, cuando la breve relación se acabó porque Jack declaró ser gay, Joey ya no volvió a ser la misma. Se volvió irreconocible, haciendo rabietas por cualquier cosa. Deterioro de su personaje. A partir de la segunda o tercera temporada de Dawson's Creek fue que ocurrió la transformación del personaje de Joey. Pasó de ser una chica fuerte y decidida a una joven llena de inseguridades y cambios de humor constantes. Conforme avanzaba la serie, su personalidad se volvía más inestable y resultaba difícil de comprender, lo que generaba cierta desconexión con los fanáticos que la habían apoyado desde el principio, incluyéndome. Durante gran parte de la serie fuimos testigos de los enredos de Joey Porter con Dawson. A veces se gustaban, otras no, decían ser solo amigos, pero también querían ser algo más. Todo este debate llegó a su fin cuando Joey y Pacey iniciaron una relación después de que Dawson le pidiera a su entonces mejor amigo que cuidara de Joey, ya que él sentía que no podía estar cerca de ella. Así comenzó el icónico y desesperante triángulo amoroso que nos acompañaría durante el resto de la serie. Esto dio lugar a todo tipo de problemas, tanto en el amor como en la amistad, y la serie se adentró en un bucle sin salida en el que Joey y Dawson protagonizaban rabietas constantes, aunque dijeran que todo estaba bien. Paradójicamente, Pacey resultó ser el más maduro de todos en este aspecto, y eso que el señor y la señora perfecto siempre se creyeron superiores y más inteligentes que él. Joey no se conformaba con sus decisiones. Cuando estaba con Pacey deseaba estar con Dawson, y cuando estaba con Dawson anhelaba estar con Pacey. Era muy estresante presenciar sus cambios de humor y de opinión. Parecía un gran círculo vicioso de indecisión e inconformidad por parte de nuestra protagonista. En mi humilde opinión, no debió quedar con ninguno de los dos al final para ponerle un punto y final a este ciclo, reparar la amistad entre ellos y pasar página. Pero bueno, por otro lado, resultaba detestable cómo los guionistas de la serie parecían empeñados en convertir a Joey en una persona cada vez más perfecta. Paradójicamente, todos sus esfuerzos
esfuerzos lograron exactamente lo contrario. Muchos de nosotros comenzamos a odiarla por esto y a sentir más simpatía por el personaje de Jen, quien resultaba mucho más humana y nos transmitía mejores vibras. Era un alivio poder verla y descansar de todo el drama entre Joey, Dawson y Pacey. Joey era demasiado desesperante, parecía tener la rigidez de una señora de 80 años. Resulta ridículo que un personaje adolescente en su etapa escolar y luego en la universidad no pudiera disfrutar de una fiesta como corresponde y se dedicara a sermonear a sus amigos por beber alcohol de vez en cuando. Y ni hablar de cómo trataba a Jen, sus aires de superioridad no le quedaban para nada bien. A pesar de que Jen cometió sus errores, eso no le daba a Joey el derecho de tratarla como lo hizo y creerse una santa. Y uno creería que la situación mejora un poco al entrar en la universidad y alejarse de su pequeño pueblo. Y lo hace, pero la felicidad no nos dura mucho y nuestra pequeña vieja Joey vuelve a sus viejas costumbres. Desarrollo o falta de desarrollo como persona. Justo cuando pensábamos que Joey Porter iba a madurar un poco, descubrimos que casi nada cambia en ella. La mayor parte del tiempo sigue inmersa en el eterno triángulo amoroso con Dawson y Pacey, y pobre de aquel que se interponga en su camino. Joey es experta en hacer pataletas de nivel monumental cuando algo no le gusta o cuando siente celos al ver a alguno de los chicos, que claramente no son sus novios en ese momento, saliendo con alguna chica. Joey casi siempre enloquece. No obstante, en esta etapa universitaria del personaje hay tres cosas interesantes que Joey hace y que salvan un poco su personaje. Brevemente sale con un rockero rebelde, lo cual le añade un toque de emoción a su vida. También se enamora de un profesor, relación que no pasó a mayores, pero que nos da de qué hablar, pues es uno de los pocos comportamientos escandalosos que tiene nuestra santa Joey Porter. Finalmente tenemos algo un poco más duradero, su relación con Eddie. De hecho, cuando Joey está con él es uno de los pocos momentos en los que se comporta como una chica más o menos normal. Aquí vemos un destello de crecimiento por su parte, algo que los guionistas decidieron tirar por la borda cuando la relación llega a su fin y Joey regresa a su zona de confort. Hacia el final de la serie nos encontramos con una Joey con problemas y dilemas similares a los que enfrentaba cuando era una adolescente. Además, la vemos más terca y caprichosa que nunca. En medio de un final caótico, Joey termina eligiendo a Pacey, argumentando que Dawson estaba destinado a ser su mejor amigo. Aunque esta elección puede parecer lógica, nos deja preguntándonos si Joey realmente aprendió algo a lo largo de todas sus experiencias. Por cierto, mi opinión al respecto resulta tan cambiante como la personalidad de Joey, pues al principio detestaba la idea de que Joey y Dawson quedaran juntos porque ella era demasiado genial para él, pero conforme avanzaba la trama empecé a ver que ambos se merecían, que eran igual de inmaduros y caprichosos y que el pobre Pacey estaba realmente muy por encima de ellos. Por esa razón sentí un poco de lástima por él al final. Pobrecito Pacey, tener que soportar a la Joey por el resto de su vida. En definitiva, Joey Porter es un personaje bastante complejo. Sus pataletas, sus amores fallidos y repetitivos y su comportamiento terco pueden resultar exasperantes, pero también nos muestran su lucha por encontrar su lugar en el mundo. Aunque a veces nos gustaría ver un mayor crecimiento en su personalidad, no podemos negar que su historia nos mantuvo enganchados durante toda la serie. Si disfrutaste de este video, seguro te gustará también el que está en pantalla. Dale like si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos sobre tus series y películas favoritas.